uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre mío, yo en ti, y también ellos sean uno. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana por tanta persona que está aquí, por los que nos escuchan por la internet. Espero ser instrumento en tus gracia divina. Inspira las palabras de mi corazón para edificar tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, tengan la bondad. Bueno, voy a cambiarles un poco esta mañana, en cierta manera, la enseñanza, en el sentido de que los temas que veníamos tratando, trataba de apuntar, de direccionar hacia el fundamento, o sea, a la obra perfecta de la salvación. Porque yo creo que una vez entendamos dónde estamos parados, eso nos dará pie para poder construir, una vez tengamos la cimentación o el cimiento establecido, construido. Entonces, yo creo que varios dominicales estuvimos viendo eso del testimonio del Espíritu, la sangre y el agua, y que tres dan testimonio y todo aquello. Yo quiero hablar estos días de unos temas que inclusive comencé por la radio y están llamando los hermanos a participar. Tiene que ver con edificando la iglesia con base a la unidad, edificando o construyendo con base en la unidad. Es la manera de construir, y yo creo que es importante porque una vez, insisto, está el cimiento puesto, el apóstol dice, cada uno mire cómo edifica, cómo construye. Y si tenemos claro el fundamento, sobre qué estamos fundamentados, sobre qué está cimentada esta iglesia, entonces no veo por qué nos quedemos ahí, sino que tenemos que empezar a edificar, a crecer y a trascender. Entonces vamos a ver por la Biblia cómo se edifica, Y me centro otra vez más en el texto, para que todos sean, fíjese, todos sean uno. Todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y que también ellos sean uno. Y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y estaba diciendo que la iglesia se edifica sobre el fundamento de la unidad. Históricamente, la iglesia se edifica sobre el fundamento de la unidad. Miren que estamos leyendo, yo y el Padre, uno somos. La iglesia se edifica sobre el fundamento de la unidad. Yo y el Padre, uno somos. Y este fundamento obviamente no fue puesto por el hombre,
alguno, sino por Dios. Y desde luego es una unidad perfecta. Es una unidad perfecta que se da entre lo divino y lo humano. Porque siempre nos han enseñado y siempre hemos creído esas dos verdades, o esa verdad de que Jesucristo es Dios mostrado o manifestado en carne. Esa es la realidad. Y cómo esa realidad espiritual y esa realidad material, carne, se pueden amalgamar o se pueden unir a tal punto que ambas parece desaparecerse la una en la otra. Y dice, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Eso siempre ha sido tema de mucho debate de los que se ocupan de asuntos teológicos de la Biblia, porque por más que siguen diciendo que es uno, pero siguen predicando dos o tres. Pero nosotros, o yo personalmente creo que Dios en Cristo no es único. Dios no es uno, sino único. Manifestado en esas dos realidades. Lo divino y lo humano. Tal como está demostrado en la manifestación, obviamente, de Dios en carne, donde se fusionaron esas dos realidades o esas dos naturalezas. Y es sobre esa base sobre la cual Dios desea que toda su labor de su obra para el crecimiento de su iglesia se fundamente. O sea, volvemos al punto. La iglesia se edifica sobre el fundamento de la unidad. El Mateo capítulo 16 y el verso 18 dice, y sobre esta roca, está hablando de Cristo, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, partamos de ahí, la unidad. Y cuando hablamos de la unidad de la iglesia, y la unidad de la iglesia no se da en forma repentina, esto es algo que se edifica, crece y trasciende a través de un proceso, Estos son procesos que no se logran de un momento a otro. Esto requiere tiempo. Cuando todos lleguemos a la unidad, porque eso es lo que la Biblia dice, hasta que todos lleguemos, pero para llegar hay que estar caminando. Cuando todos lleguemos a esa realidad de la unidad, entonces yo pienso que el terreno estará abonado para el avivamiento, que es muy difícil, casi que imposible, que si no hay unidad entre todos nosotros podamos lograr las metas, sobre todo las metas espirituales. El salmista dice, mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y dice, ¿por qué? Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios reconoce y honra la unidad. Cuando nos unimos, entonces Dios derrama de su bendición y podemos decir que se crea un espacio donde puede habitar el avivamiento. A veces creemos que el avivamiento consiste
en asuntos puramente espirituales, como orar y todo eso, y eso hay que hacerlo. No me malinterpreten cuando yo doy la idea de que no hay que orar. Yo no estoy diciendo que no hay que orar, y eso vamos a hablarlo después. Igualmente, que el aislamiento viene por asuntos puramente espirituales en que la iglesia, pero nosotros no podremos ser espirituales hasta que no podamos entre nosotros, como humanos que somos, como individuos que hacemos parte de un cuerpo, unificarnos y que todos podamos sentir de alguna manera lo mismo, porque ahí es cuando se logran las cosas. No va a ser fácil para ningún líder en ningún orden, y menos en el orden espiritual, menos. No va a ser posible lograr metas grandes en Dios si no trabajamos, si no construimos y crecemos y trascendemos en esta doctrina de la unidad de Dios. No va a ser posible, porque en eso hay que trabajar, y yo quiero que trabajemos la unidad de la iglesia, porque me preocupa. Yo he venido no solamente predicando y haciendo cosas como las que estamos haciendo, sino también observando comportamientos, tratando de conocer la gente, visitando y preguntando cosas, aprendiendo de ustedes. Y me doy cuenta que en realidad es un problema no solamente aquí. Es que en Belén tal cosa, no, es un problema que está en todo lado. En cada lado, en cada congregación, se han ido conformando unos grupitos. Eso siempre ha sido así. Antiguamente lo llamábamos rosquitas. Entonces, cada cual tiene su grupito. Este es mi grupo. Y entonces se alimenta. Y claro, no es un pecado, pero logran compaginarse, porque logran pensar lo mismo y se unen y pasan bien el rato, porque se entienden en lo que hablan, lo que se transmiten, porque lograron comunicarse. Eso no está mal. Lo que está mal es que hasta allí llegue ese propósito de unión, hasta mis más cercanos, hasta mis amigos, hasta los que piensan como yo pienso, pero de ahí para allá ya no me importa nada más. Yo tengo mi grupo, yo tengo mi rosquita. Y entonces en las congregaciones se forman esos grupos que hacen tanto daño, porque aíslan, son aisladores y no permiten que la comunión y la unidad fluya, porque ellos mismos se cierran en sus propias formas de desarrollar sus sistemas de amistad y están listos para cualquier cosa. Entonces yo sí quisiera, hermano, que trabajáramos esto, entendiendo la situación que nos está perjudicando a muchos, y que está impidiendo, hermanos. Yo le digo, en Belén están dadas las cosas para que esta sea una congregación muy poderosa en todo sentido. Aquí están dadas las condiciones. Aquí Dios ha traído gente de toda clase, créame que sí, y gente con unos potenciales, unas capacidades admirables. Pero bueno, en eso estamos, tratando de averiguar y de edificar, de construir para luego trascender, y que encontremos todos el mismo camino y que todos apuntemos para el mismo lado y que todos nos contagiemos del mismo deseo. Es que eso es lo importante. Uno no participa activamente de las cosas. Ustedes saben más de eso que yo.
hasta que no esté comprometido emocionalmente con el proyecto. Usted por más que le hable, no, hombre, vea, tengo una idea. ¿Así? ¿Cuál es? No, mire que voy a hacer esto y que voy a hacer aquello y que esto se hace así, tal cosa. Y puede ser que le digan, ah, ya, sí, está bien. Pero no pasa más. Pero hasta que la persona no tiene una respuesta emocional, que se entusiasme con la idea, que se apropie de la idea, que diga, sí, hermano, vamos para esa. A mí me ha gustado mucho esto porque esa palabra, vamos para esa y para las que sea, son palabras muy bonitas que yo le escuchaba a muchos hermanos en Tuluá, en Cali, y aquí también los hay. Cuando uno les dice, hermano, vamos a hacer esto, listo, hermano, vamos a hacerle. Y uno les ve que no es solamente palabras, sino acción. Y ahí cuando nos empezamos a contagiar, esta mañana nos contagiamos de un momento a otro, porque créame que eso fue así. Y yo dije, mano, pusimos luces, claro que las pusimos. Y vamos a pintar el salón bien bonito, todo de blanco. Y a ver quién. Y de repente eso la ola se contagió. Y en un momento, tal vez 5 o 10 minutos, recogimos la pintura para pintar el salón. Se contagió el ambiente. Y gloria a Dios y gracias por dejarse trascender, por dejarse contagiar. Y yo les animo a que se sigan dejando contagiar, porque eso está diciendo que en verdad aquí sí hay con qué y hay con quién. Que lo que necesitamos es, entonces si usted lo que necesita es propuestas, es lo que yo le traigo esta mañana. Una propuesta que nos inspire a trabajar y a construir más lo que es la unidad en base, el crecimiento de la iglesia con base en la unidad. Que todos seamos uno, que todos nos preocupemos por lo que está pasando aquí. Yo decía esta mañana que a veces hay, no sé por qué, pero no me gusta mucho la indiferencia. Yo les animo a que ustedes se acerquen al pastor. Que el hermano a veces ve que la bombilla está quemada, que la lámpara ya también se dañó, que hay cosas que están mal y como que a nadie le importa eso. Eso no. Pero yo le agradezco si usted me dice, pastor, ¿será que ponemos ese bombillo? Porque es que está como muy oscuro. Pastor, hagamos tal cosa, pastor, hagamos tal otra. Hermano, denme ideas, contágienme de sus pensamientos, contágienme de lo que usted quiere que Dios haga en este lugar. Que yo estaré abierto y dispuesto para unirme a esas buenas ideas, a esos buenos propósitos, porque el diablo está logrando cada día hacer más y más daño, porque está logrando unir a mucha gente en torno a ideas macabras, a cosas que están destruyendo la sociedad, que están arruinando la juventud, pero se unen. Es terrible ver cómo los delincuentes logran influenciar a otros jóvenes para inducirlos a la droga, para inducirlos a la prostitución, para inducirlos al sicariato, y cómo se forman esos grupos tan fuertes que se llenan de tanto convencimiento que están dispuestos hasta a morir por esos ideales, pero sienten y participan. Porque el diablo es un gran animador. El diablo sabe. Y una de las cosas que más ataca el diablo en la iglesia, porque sabe lo que hay en torno a esa verdad, es la unidad. Porque Satanás sabe que cuando la gente no está unida, hay grietas por donde meter resentimientos, odios, indiferencia. Y que nadie se preocupe colectivamente, sino cada uno piense egoístamente en lo de él. Pero bendito sea Dios que yo estoy apuntando con esta palabra a que en la iglesia venga un avivamiento con base en la unidad, porque todos vamos a conformar un solo equipo. Vamos a hacer un trabajo para desbaratar esos grupitos, esas rosquitas, que la única rosca que me gusta a mí es el pan de queso. Aunque usted igual crea que el pastor también tiene su rosca,
Lo que pasa es que hay gente que se atreve a acercarse al pastor, pero otros ven el pastor, perdónenme, pero otros ven el pastor como un diosecito. Ay, no, el pastor, yo le agradezco su respeto y eso está bien, pero déjese de bobadas. Yo no soy más que uno más aquí. Yo no soy un superhombre ni un superpastor. Yo soy simplemente un humano como usted, alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios y puesto aquí para hacer un trabajo en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Démosle gloria al nombre de Jesús. Decía que la unidad de la iglesia es una fuerza grande que se convierte en un arma poderosa. Yo le digo, hermano, la unidad es una fuerza muy poderosa. Eso lo descubrieron los antiguos. Aquí hay profesores de ciencias, de disciplinas, del saber. Y qué bueno oír un día de estos al hermano Carlos Chaparro, por ejemplo, profesor de la universidad, hablando en un contexto de teorías o tal vez de las ciencias de la unidad. ¿Cómo han descubierto que obviamente 1 más 1 son 2, más otros son 3, ¿y para qué sigo? Pero todos los que van llegando ahí se van conformando en una sola fuerza. Ya no es uno solo, ya no son 2, ya no son 3. Déjeme decirle que aquí lo que hemos logrado, claro, por la gracia de Dios, pero lo que aquí en Belén hemos logrado y se ha logrado es por los 20, por los 30, por los 50 que estamos unidos. Que estamos unidos. Pero lo que queremos es que no seamos unos pocos, sino que todos se contagien de unidad. Que todos le metamos el hombro a esto. Porque es que esto no es una responsabilidad del pastor. Yo aquí doy por la gracia de Dios la palabra, pero esto es responsabilidad de todos. Cuando todos nos demos a la tarea de preguntar cuál es el papel mío dentro de la iglesia, mire usted cómo van las cosas a cambiar aquí. Y están cambiando. Yo soy un convencido de que sí hemos producido cambios, que Dios sí nos ha ido llevando en una dirección, que si miramos hacia atrás nos damos cuenta que sí hemos caminado trayecto. Pero ¿dónde está el problema? En que claro, estamos en el trabajo. Yo no me quejo. A mí me decían, hermano, la iglesia de Belén. Ay, hermano, que Dios lo ayude. Porque tenemos fama de elitistas, de gente muy académica, y gloria a Dios porque en verdad los hay. Aquí hay médicos, ingenieros, profesores, abogados. Esto es muy homogéneo, y gloria a Dios. Pero yo quiero que le mostremos a Medellín que esto del avivamiento y del Espíritu Santo no es cosa solamente de los humildes y de los sencillos, sino que también los académicos, los diplomáticos, los profesionales, los de la disciplina del saber, también nos dejamos contagiar del Espíritu Santo de Dios y también podemos hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo quiere que hablemos. Yo quiero invitarlos a cambiar la mentalidad que muchos tienen de la iglesia de Belén, porque me siento responsable y amo esta iglesia y estoy dando, créame, que yo no estoy aquí fugando, yo estoy trabajando y tengo visión junto a mi esposa y junto a mi hijo y quiero irme de aquí dejando huellas y no cualquier huella, huella profunda. Que se den cuenta que por aquí pasó un hombre de Dios que quiso mover las toldas de esta iglesia. Y si no, no tendría sentido ser un pastor más. Yo no quiero ser un pastor más. Yo quiero ser un ungido
que Dios me dijo, vete allá, vete allá. El directivo el día que me posesionó aquí me dijo, hermano, y traté de percibir en él una preocupación, y me dijo, aquí hay un trabajo muy grande por hacer. Y claro, en toda parte hay trabajo grande por hacer, pero yo entendí, y yo soy hombre de retos, y lo acepté, y estoy contento de estar aquí, dice pastor. Pero sí les digo, hermanos, es tiempo de mover la tolda. Vamos a movernos tras esa visión de lo que Dios quiere hacer aquí, del avivamiento que Dios quiere que la iglesia comience a vivir, aleluya, del derramamiento del Espíritu Santo, de las liberaciones de esclavitud miserable del pecado, de tanta bajeza, de tanta conformismo, de tanta religiosidad, que el Espíritu Santo rompa las ataduras y se desate un avivamiento poderoso. Es que la iglesia, hermanos, no se nos puede convertir, digo la iglesia, esta comunidad, no se nos puede convertir como en un club social, donde somos socios del club y venimos a pasar un rato, porque hay cosas que nos atraen, nos gustan. Ser humanos somos personas, claro, de gustos, de deseos, y donde nos ponen, donde nos hacen sentir bien, nos amañamos. Y espero que usted aquí se sienta bien, gloria a Dios. Pero no podemos y no debemos, porque es lo que uno a veces como que percibe en muchas personas. Algunos vienen cuando el pastor está terminando el sermón. Puede ser que alguien le cogió en la tarde y no es un pecado, menos mal que vino. Pero como quien dice, yo voy a encontrarme con la fulana, el perano, el mengano, porque a mí lo que me gusta es el ambiente allá de la iglesia, y gloria a Dios, algo es algo, ¿no? Y estaba diciendo yo que el problema es cuando uno se queda, porque todos llegamos a la iglesia con alguna motivación. ¿Sabe yo con qué motivación llegué a la iglesia? O ni siquiera llegué, me trajeron a la iglesia. Yo llegué con una motivación de la sanidad divina. Porque cuando yo era paralítico, pues me dijeron, el Señor lo sana. Yo no conocía nada del evangelio. Yo dije, bueno, pues qué mejor. Si el Señor me sana, yo quiero ir a buscarlo. ¿Dónde hay que ir? Y llegué a la iglesia con una motivación. Gloria a Dios que fui satisfecho en mi necesidad. O sea, Dios suplió mi necesidad. Y yo creo que todos llegamos a la iglesia. Ahora me dijo una hermana, y me presentó a otros hermanos. Me dijo, hermano, mire, ellos son los que me hablaron del evangelio y me trajeron a la iglesia. Y todos llegamos a la iglesia con alguna motivación. Inclusive que hay algunos que han llegado hasta porque les gusta una joven. Entonces ella le dijo, ay, pero como usted no es cristiano y yo no me debo casar, y eso lo dice la Biblia, no nos unamos en yugo desigual. Es que estos tiempos son muy difíciles. Yo recuerdo que antiguamente a uno le insistían tanto en eso, a los jóvenes, ahora 40 años atrás. Mano, no se vaya a casar con una inconversa. Mana, no se vaya a casar con un inconverso. Y eso a uno se lo advertían y uno sabía eso. Hoy en día muchas personas se casan y ya como este es un país de derechos. A mí el pastor no me venga a imponer cosas y tampoco se trata de imponer. Pero hombre, déjense guiar. Jóvenes, déjense orientar. Déjense enseñar. Porque a la final usted se va a dar cuenta que en verdad se equivocó. Amén. Digo yo, mucha gente venía a la iglesia porque le gustaba un joven o una joven.
otros porque tienen matrimonio desbaratado y quieren arreglarlo. Quiero decirles que por alguna motivación venimos a la iglesia, y los que nos quedamos en la iglesia es porque esa expectativa que teníamos se cumplió, se suplió, y por eso nos quedamos. Yo me quedé aquí 44 años ya aquí, porque yo siento que a lo que yo venía lo logré. Dios satisfizo mi necesidad, Dios llenó mi vacío, Dios tenía para mí en verdad su provisión en la iglesia. Muchos no se quedan porque no ven suplida su necesidad, porque todos venimos porque tenemos necesidad de algo. Nadie va a estar aquí por estar. Algo estás deseando. Quiero ser salvo, quiero ser sano, quiero liberarme de este hábito, de esta droga, de cualquier cosa. Por eso estamos aquí. Y yo sé que el Dios que nos ha llamado aquí es un Dios poderoso para suplir la necesidad. Por eso estamos aquí. Yo le pregunto a ustedes, ¿a cuántos Dios les ha suplido? Y yo sé que a muchos todavía no les suple, pero el problema no es de Dios. El problema es que necesitamos crecer y trascender. Amén. Construir iglesia no es fácil. Amén. Quiero decirle que yo siempre he pensado que mucha gente se queda miembro de la congregación. Y yo voy a invitarle a esta reflexión. Para mí, una cosa es ser miembro de la iglesia. Usted es miembro de la iglesia de Belén, porque aparecen unos registros que la iglesia tiene que llevar, porque aparece registrado allí, es miembro de la congregación, y gloria a Dios, porque ese es un paso importante. Pero yo le animo a que no se quede miembro de la congregación, porque esa gente que se queda miembro de la congregación y llevan muchos años como miembro de la congregación, consciente o inconscientemente, la iglesia para ellos no representa sino una satisfacción social. Me siento bien porque es que me saludan por esto, por aquello. Me gusta el ambiente de la iglesia, gloria a Dios. Pero yo sí quiero invitarle a que trascienda de esa realidad de ser miembro de la iglesia a ser miembro del cuerpo de Cristo. Esa es otra realidad. Esa es otra realidad. Y esa realidad se la voy a demostrar con un texto bíblico. Pablo está hablando de la unidad. En 1 Corintios 12, en 1 Corintios 12, vea lo que dice. 1 Corintios capítulo 12, verso 12. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene que muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Y dice el verso 13, escuche esto: porque por un solo espíritu, ¿qué? Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque todos por un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. Las cosas espirituales son muy lindas, pero muy difíciles de percibir a la mente humana, porque al fin y al cabo son cosas espirituales que no es fácil que trasciendan, porque son espirituales.
Y esta es verdad del Espíritu, porque lo único que nos une al cuerpo. A usted lo une el bautismo a la iglesia, en cierta manera, porque también el bautismo no siendo para eso, el bautismo para perdón de pecados según la Biblia, pero también se establece una membresía, porque con el bautismo usted va a entender, me identifico con esta fe, me identifico con esta doctrina. ¿Y qué hay que hacer? Entre otras cosas, arrepentirse, convertirse, bautizarse. Entonces yo me bautizo, entonces se hace miembro de la iglesia. Pero miembro del cuerpo de Cristo es lo que más se requiere, y eso no pertenece a ningún comportamiento como físico, literal, hablando sencillamente así, sino que esta ya la obra del Espíritu Santo. Por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. En un solo cuerpo. Es que mire, ningún miembro de mi cuerpo y del suyo, obviamente, se nutre a no ser que esté adherido al cuerpo, ¿cierto? Supóngase que mi mano estuviera fuera del cuerpo, pues no sería mano, porque yo cómo la manipulo, cómo la uso, no. Pero mira la articulación que hay en todos los miembros, dependen de la cabeza, del cerebro, y obedecen órdenes, porque están unidos por los ligamentos, no solamente físicos. Eso está un misterio, es eso. Tal vez un neurolingüístico nos podría explicar eso, cómo funciona el cerebro. Porque antes que el cerebro dé la orden, ya la mano va a actuar. Eso es una cosa que creo que todavía los neurolingüísticos no pueden explicar bien eso. Pero hay una unidad perfecta en los miembros, y todos los miembros se mueven en razón de las órdenes que imparte el cerebro, y por eso reciben, porque el cuerpo lo irriga la sangre, los tendones, y la Biblia dice, se ayudan mutuamente entre sí, se entrelazan, y por eso actúan. Y cuando los miembros, hablando de la iglesia, cuando no somos parte del cuerpo de Cristo, pues no alcanzamos a percibir esas ondas espirituales, esas verdades del Espíritu. No nos alcanzan, no trascienden a nosotros, porque todavía estamos muy distantes del cuerpo, de la realidad de ser cuerpo. Usted no ve que no toda la gente en la iglesia recibe igual la palabra. Y eso es explicable porque la gente no toda se conecta. Algunos logran conectarse, y los que se conectan se irrigan por la palabra. Pero los que no se conectan, ¿cuándo va a acabar este pastor ya, hombre? Que la hora que ya, güey, mijo. Y tiene razón, porque esto cansa, fatiga. Pero cuando el hermano está conectado, él dice, hermano, a mí se me fue el tiempo y yo no supe a qué hora acabó usted. Muy pocos amenes, pero que los hay, los hay. Esto es asunto de conectarse a esa realidad del Espíritu. Amén. Las cosas del Espíritu son muy misteriosas. Yo no sé explicarlas, porque solo Dios sabe cómo funcionan a plenitud. Pero yo sí tengo muchas imaginaciones y suposiciones. Pero yo veo por la Biblia que las cosas del Espíritu son tan bellas. Por ejemplo, los matrimonios. Por eso es que el matrimonio es tan sagrado, tan solemne, porque se da en una unidad. La Biblia dice, por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos, acábenlo, no dice son, sino dice serán una
sola carne. Eso es muy profundo. Por eso es que el matrimonio es una figura mística de lo que es la unión entre Cristo y la iglesia. Y los matrimonios no duran mucho por eso, porque no logran una unidad perfecta del espíritu. Se unen carnalmente, porque se acuestan juntos. Pero eso es una unión física. Una unión física. Pero lo que hace que ese matrimonio perdure, por eso es tan importante, y gracias a Dios por los hermanos que dicen, no, a mí no me basta que me case el juez, porque el juez me instruye sobre deberes y responsabilidades según el código, ¿verdad? Y esos son derechos y deberes sociales. Pero a mí me gusta que me ore el pastor y que me lea la Biblia, porque a mí antes que la unión de deberes y derechos, me interesa la unión espiritual. Y la bendición de Dios es la que une espiritualmente. La Biblia dice, a la primer pareja, que comenzó no con reglamentos ni con normas, porque no llamó el juez a Adán y a Eva, bueno Eva, tienes que tratar así, así, allá y allá. Eso vino después por las transgresiones. Porque el matrimonio primero lo que Dios dijo es, y los bendijo Dios. Ya. Eso de las normas son secundarias. Pero lo primero es cuando le damos lugar a Dios. En verdad, en verdad. Porque eso sí es unión, eso sí es amarre. Por eso dice lo que Dios juntó. Dígame, ¿quién lo separa? ¿Ah? Lo que Dios juntó, no lo separe nadie. Y lo que Dios juntó, nadie lo separa. Lo que Dios no ha juntado, lo separa la otra o el otro. O la plata, dicen por ahí. O muchas cosas separan los hogares hoy en día porque no los juntó Dios. Y qué bueno que los jóvenes que están pensando en casarse busquen una perfecta unidad, que sea Dios, ¿verdad?, que los guía a esa voluntad. Para que no sean los tantos más matrimonios fallidos que hay. Y gracias a Dios por esos matrimonios que aunque no son cristianos, pero ha habido sinceridad y viven unidos. Porque en eso hay un misterio, y voy a terminar ya. Qué bueno, ¿cierto? Hay un misterio respecto a la unidad, y dice la Biblia, dice Pablo de cómo debe ser glorificado Dios en el cuerpo, tanto en el cuerpo individual como en el cuerpo colectivo. Yo debo glorificar a Dios con mi cuerpo a nivel personal e individual, y claro, y a nivel colectivo también glorifico a Dios. Y voy a hablar de eso después, porque yo estoy introduciéndome a este tema. Pero me llama la atención esto. Primera de Corintios capítulo 6. Verso 15. Está hablando Pablo del cuerpo. Primera de Corintios 6, 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué? El que se une con una ramera, un cuerpo es con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Usted sabe que la fornicación es el único pecado que está no fuera del cuerpo y que rompe poderosamente
esa unidad. Porque el que se une se hace un cuerpo. Ahí hay una unión, así sea física solamente. Pero el que se une al Señor, el que se une al Señor, un espíritu se hace con Él. Entonces de ahí para adelante mi vida tiene un pacto. Uno antes veía mucho en la iglesia esa realidad, la gente se convertía y se convertía. Hoy todavía hay gente que así es. Pero hoy en día no, es que la gente parece que no son conscientes de que se casaron. Eso es como que el hombre se casa y le sigue coqueteando a las mujeres. O la mujer que se casa y le coquetea a los hombres. Si te casaste, te casaste. Y ya, esa es tu esposa, ese es tu marido. Así es. Eso está claro, está definido, hay un pacto de solemnidad, hay un pacto de compromiso. Lo mismo pasa cuando yo me hago cristiano, porque yo me hago uno con el Señor, hago un pacto. Digo, Dios, yo vine para sellar un pacto contigo. Y Dios se compromete conmigo. Y yo de alguna manera también tengo que comprometerme con Dios, porque eso es unilateral. Pero a muchos, cristianamente hablando, les pasa como los que se casan y siguen pelando el ojo para otro lado. Entonces yo vengo a la iglesia y la iglesia me gusta, canto, oro, pero me voy de la iglesia y estoy por allá y soy otro, como una especie, yo no me atrevo a juzgar a nadie, como una especie de doble moral. Aquí soy uno, pero fuera soy otro. ¿Cuándo habrá una transformación social y cuándo habrá un avivamiento en la iglesia hasta que no aprendamos a romper esas barreras, esas diferencias y nos atrevamos a decir a toda voz, soy cristiano, soy cristiana? Y eso ni siquiera lo digas, vívelo, que la gente vea. Ayer estaba oyendo a un hermano que decía, y me gustó esa frase del hermano que decía, sal del salero, que si la sal todo el tiempo está empacada en el salero, ¿de qué sirve la sal? Para nada, porque la sal es para regarla en el huevo. Y qué rico ese, ¿cómo llama? Y ahí me gusta mucho eso. El huevo ese frito, cazuela. No, cazuela no. Huevo encacerolado, cacerola pues. Huevo en cacerola, eso qué rico es, ¿verdad? Pero eso no sabe a nada si no le echa sal. Sal le da sabor. Porque la sal tiene funciones de dar sabor y de preservar. Pero si está todo el tiempo cubierta por ese vidrio, por ese estuche, la sal para la sal no sirve para nada. ¿Para qué sirve? ¿Para qué necesita un granito de sal otro granito de sal? Para nada. Porque la sal tiene que salir del salero. Y él decía, sal del salero. Sala. Allá afuera, donde está lo putrefacto. Pero si usted de aquí va allá y es el mismo con ellos, ¿dónde está la sal? Entonces la sal hay que contagiar, hay que trascender, hay que decir, y no hay que ni que decirlo, vivirlo, aleluya. Esa sal debe trascender, porque si la sal se hace insípida, si los que somos sal nos volvemos insípidos, y no sabemos a nada, ¿con qué será salada la carne? Mano, yo les invito en el nombre de Jesús a que construyamos la iglesia en base a la unidad. Un grupo unido, conformado entre sí, es poderoso. Y el diablo sabe
y por eso siembra rencillas. Qué tristeza que no aquí, pero muchos hermanos, como predicaba ayer anoche, me gustó mucho el mensaje de Wilson, está por ahí. Y el mensaje de hoy, Dios le bendiga a Omar por esa palabra. Bonito mensaje. Bueno, anoche vimos un buen mensaje también, hablando sobre eso, ¿verdad? Entonces, mi amado hermano, yo quiero invitar a la iglesia de Belén a una reflexión. Porque no podemos, bueno, sí podemos, pero no debemos seguir sin un compromiso real con Dios y con su iglesia. No debemos seguir siendo miembros de la iglesia de Belén, miembros del cuerpo de Cristo. Yo estoy comprometido con Dios. Yo tengo un compromiso, hice un pacto y lo mío no es un cuento. Yo no estoy jugando a Dios. Yo soy cristiano, a mucho honor, y testifico. La gente viene a la iglesia es por eso, por los mismos hermanos que testifican y traen los amigos. ¿Cuántos amigos hay aquí esta mañana que no son bautizados? Levanten la mano. Hay uno, no más uno, no le dé pena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mire, hay como 30 personas que no son bautizadas. Alguien los invitó. Alguien los invitó. Le echó salecita. Ese amigo que está ahí le echó una pizquita de sal. Sígale echando hasta que lo sale todo. Y cuando uno ya está, entonces está hablando de la unidad. Hermanos, dejemos allí la meditación. Y yo sigo con este tema porque vamos a entrar a las verdades claves de la unidad. Verdades claves. Pues vamos a ser muy francos, vamos a que la palabra nos reargulla. Vamos a dejar eso. Esto ya lo comenzó el hermano Dios a través del hermano Omar. Vamos a echarle sal a la llaga, que le arda, hermana, y que me arda a mí también. Porque así es que nos sanamos. Decía el predicador que la sal antiguamente servía para sanar. Una herida le echaban sal. Y la sal saca la humedad de la herida y se sana. La sal es hasta sanativa. Pero dejemos eso, porque ya me dio sed. Pónganse de pie, hermanos, pero aquí hay agua manantial fresca. Vamos a orar. Yo les animo, mis amados, que vengamos a la iglesia, y gracias a Dios por ustedes. Y no juzgo a nadie y no estamos juzgando a nadie, pero lo estamos invitando a salir de ciertos estados de espiritualidad que no benefician ni a usted ni a nadie. Busquemos más el rostro del Señor. Soberano Dios, agradecidos con tu bondad y con tu misericordia esta mañana, te pedimos, Señor, que nos concedas cada día de tu gracia, ser más aceptos delante de ti, poder crecer más en tu palabra y en tu verdad. Te pido, Jesús, que nos llenes cada vez más de esta sabiduría y de este conocimiento en el nombre de Jesús.